Empezamos. Listo. La presente exposición la hacemos con el fin de alcanzar los objetivos del conocimiento del método de investigación para la asignatura Investigación de Campo en la licenciatura de Biblioteconomía. El tema que vamos a abordar será los estudios de campo. En una primera parte nos vamos a presentar los que conformamos el equipo y le cedo la palabra a Goretti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Goretti de los Dolores Romo Casillas y en esta ocasión me tocó hacer esta exposición con mis demás compañeros. Angélica. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Angélica Manzano Vanegas y vamos a estar exponiendo los métodos cualitativo y cuantitativo y los diferentes métodos experimentales. Muy bien. Mi nombre es Gerardo Lara Anguiano y en esta ocasión me asignaron el papel de moderador. Así que contextualizo la presentación. El tema que vamos a tratar nos ubica en la fase 6 del método de investigación. Una vez que hemos precisado en el punto 1 el planteamiento del problema, que hemos identificado la idea de investigación, el objeto de estudio de nuestra investigación, una vez que hemos definido el alcance de la investigación y que hemos formulado las hipótesis a través de las preguntas que nos hemos planteado, hemos de diseñar la manera práctica y concreta de contestar esas preguntas que se han convertido en hipótesis para cumplir con los objetivos fijados en nuestra investigación. Estas maneras prácticas y concretas es lo que se llama en la fase 6 el diseño de estudio. Los diseños de estudio tenemos que decidirnos por uno. Y en la faceta cuantitativa encontramos dos tipos de diseño, uno experimental y otro no experimental. El diseño de estudio experimental manipula intencionalmente las variables independientes que expresan la causa de un fenómeno para analizar los efectos en las variables dependientes que expresan las consecuencias de un fenómeno. Variables independientes, variables dependientes, tienen que ver con esto de los diseños de estudio experimentales y no experimentales. El modo en que se abordan estas variables es lo que distingue estos distintos diseños de estudio. Por un lado, el experimental y el no experimental. En este afán de conocer los diseños experimentales, encontramos tres tipos de diseño experimental: los preexperimentos, los experimentos puros y los cuasi experimentos. En este sentido, le pido a María Goretti que nos presente el experimental de los preexperimentos. María Goretti, por favor. Muy bien. En el caso de los estudios preexperimentales, se trabaja con un solo grupo y estos estudios son de un grado de control mínimo. Los estudios preexperimentales consisten en realizar una primera evaluación a un grupo determinado de participantes y enseguida se les administra un estímulo o un tratamiento
para finalmente hacer una prueba final o el post-test. Muy Un bien. ejemplo sería en una escuela de computación, al ingresar a un tema de Excel, el maestro les aplica a los estudiantes un examen diagnóstico. Después toman el curso de Excel, digamos 4 semanas, y al terminar el curso de las 4 semanas, el maestro les aplica el examen para ver qué tanto aprendieron en su curso de las 4 semanas. ¿Alguna duda, Angélica? Muy bien, Goretti, muchas gracias. Es más que claro tu exposición sobre los preexperimentos. Bueno, si pasamos entonces a los tipos experimentales de los experimentos puros. Angélica nos va a hacer ese favor. Adelante, Angélica. Bueno, yo les voy a hablar de los experimentos puros. Son aquellos en los que se considera la realización de una prueba o experimento una o más veces. Hay un grupo de control y hay un grupo de trabajo. En el grupo de control es el grupo, por ejemplo, no, ya me equivoqué. Va de nuevo, perdón. Adelante, lo estabas haciendo bien, Angélica. Los experimentos puros son aquellos en los que se considera la realización y la medición de pruebas realizando un análisis con ciertos parámetros. Esto, por un ejemplo, tendría que ser los análisis clínicos. Ya tenemos el parámetro en los que deben de ir los niveles de un análisis. Y una persona se va a realizar este estudio. Entonces, como nosotros ya sabemos qué niveles son los ideales para una persona, entonces podremos saber a partir de ahí qué es lo que está fallando y poner una dieta especial para la persona para que pueda aumentar o bajar niveles en los que tenga alguna deficiencia. Eso es lo que que son los experimentos puros. Se apoya en dos equipos de trabajo. Uno, el equipo de trabajo, el grupo de trabajo y el grupo de control. En el grupo de control, bueno, yéndonos a la explicación, quiere decir que tenemos un grupo de control en el que vamos a aplicar cierta medida para que estas personas que son sanas, por así decirlo, con el tiempo, porque es una investigación que lleva tiempo y que es a futuro, lleva una planeación, podamos ver cuál es la reacción de estos individuos. En este grupo podemos darles un medicamento placebo sin que ellos lo sepan y podremos ver cuáles son los resultados. Y en el grupo de trabajo, que es el que nosotros vamos a tener las mediciones, vamos a aplicarles la dieta y los medicamentos que se tengan que dar y dependiendo de la reacción de los individuos, nosotros podemos darnos cuenta cuál es el resultado sin que nosotros, teniendo nosotros los parámetros que debemos de obtener. Esto se quiere decir en un diseño experimental puro. Y bueno, una de sus particularidades es que es medidas variables y son la característica principal es que tienen control de validez, fortaleciendo el estudio a futuro. Eso sería todo, compañeros. Muy bien, Angélica, creo que te tocó el tipo de experimental más complejo y creo que es el más formal, el más exigente en cuanto a lo que tiene que ver con el control de la manipulación de las variables o de una o de más variables en un contexto específico, en la creación de esa realidad en la que vas a experimentar. Bien, a mí me tocó
exponer el tipo experimental de los cuasi experimentos. Seré breve. Sus características es que implican grupos naturales, es decir, los miembros de estos grupos no están seleccionados al azar como lo requieren los otros tipos aquí los grupos están conformados ya de forma natural. Puede ser un grupo de obreros, un grupo de alumnos, un grupo determinado por los congregó algún objetivo en particular. Entonces, hay menor validez interna porque no se tiene un control de los grupos como ocurre con los experimentos puros. Pero hay mayor validez externa al observar a los grupos en su contexto. No creas el contexto mismo es el campo donde estás tú experimentando. Por eso se llaman cuasi experimentales. Tú no, aunque intervienes en las variables, en la manipulación de las variables, en lo que es la causa, o sea, al observar la causa ya la estás de alguna manera manipulando, no tienes un control absoluto de los grupos. Por eso es que se llama cuasi experimental. Muy bien. Pues se podría aplicar más a las ciencias sociales. A las ciencias sociales, en el ámbito de las ciencias sociales, bueno, creo que como Goretti expuso en sus preexperimentos, puedes tú crear la certeza de observación de un grupo en la forma en que está aprendiendo un tema, el Excel, y tiene resultados aceptables, y que puedes aplicar en qué podrías tú hacer para mejorar el rendimiento en los próximos cursos de Excel, o cómo mejorar la metodología o la didáctica. Yo creo que en ese sentido, pues también, finalmente la ciencia se aplica en todos los ámbitos de la realidad humana, sea social, sea de un problema científico, de la realidad, etcétera. Bueno, pues yo creo que fuimos breves y que ahora vamos a pasar a reconocer el diseño de estudio no experimental. Los diseños no experimentales se llaman así porque no manipulamos deliberadamente las variables. No se hace variar de forma intencional las variables independientes, o sea, las causas, para ver sus efectos sobre las otras variables dependientes, que son precisamente las causas. En un experimento, creamos una situación. Un estudio no experimental no crea la situación, sino que se observan situaciones ya existentes. Es decir, en el diseño de estudio experimental tenemos que entrar de alguna manera a un contexto de laboratorio, y allí es donde intervenimos, manipulamos las variables. En el diseño de estudio no experimental no reproducimos esos fenómenos, esas realidades en un laboratorio. Vamos observamos la situación, la realidad es el mismo campo de estudio. Las variables independientes, o sea, las causas, ocurren y no es posible manipularlas. Y por supuesto, por esto mismo no se tiene control sobre las situaciones porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. En un experimento estamos observando causas y efectos, y en cambio en una situación no experimental
tenemos que analizar lo que ya ocurrió en una situación. Muy bien. Tenemos asimismo en este tipo de diseños de estudios dos tipos. Tenemos los diseños de estudio no experimentales, transaccionales o transversales, y los longitudinales o evolutivos. En este sentido, le pido a Goretti que nos explique los tipos de transaccionales transversales, el exploratorio. Una de las características de estos diseños de estudios, los transaccionales o transversales, es la recolección de datos en un único momento, en un tiempo único. Descubrimos las variables y analizamos su incidencia en interrelación en un momento dado. Es decir, tomamos una foto de una realidad. Y al tomar una foto de esa realidad, pues, o al observar esa realidad, hacemos primero, si necesitamos solamente por ser novedoso, un estudio exploratorio, y es lo que nos va a exponer Goretti. Adelante, Goretti. Muy bien. En el caso de los estudios no experimentales, el diseño de exploratorios, su propósito es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, o bien una comunidad, un contexto, un evento o una situación. Se aplica a problemas de investigación poco conocidos. Un ejemplo de estos estudios exploratorios sería en una ciudad, si quisiéramos conocer, saber si las empresas contratan a personas discapacitadas, con alguna discapacidad, primero deberíamos de investigar en un archivo o con una asociación de empresas, ver qué tanto contratan a personas con discapacidad. Si no encontramos grandes datos, no encontramos que ya se haya hecho algún estudio sobre este tema, entonces, pues vamos a una empresa o a varias empresas con los encargados de recursos humanos o con el gerente y hacemos las preguntas directas. ¿Contratan a personas con discapacidad? Sí, no, y de eso se trata estos estudios exploratorios, los cuales dan pie a otros estudios que serían descriptivos o correlacionales en un futuro. Muy bien, pues los correccionales nos los va a explicar Angélica. Por favor, Angélica. Bueno, el alcance descriptivo busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Especifica perfiles de personas, grupos, comunidades o procesos, objetos o cualquier otro fenómeno. Este estudio pretende recoger información de manera independiente o conjunta, de forma horizontal, vertical o espacial. Un ejemplo que yo pude ver que podría aplicar a sería en una ciudad, las personas indigentes. Ver por qué existe este grupo, por qué viven en la calle, cuáles son los factores que podrían propiciar esta situación, como lo puede ser la economía, puede ser alguna enfermedad mental, pueden ser adicciones, o qué es lo que está haciendo que este fenómeno prevalezca y vaya en aumento en las ciudades. Esto es lo que yo podría explicar sobre el alcance descriptivo. Muy bien, es admirable las
les reconozco su capacidad para expresar sus ideas al respecto. Yo tengo una limitante para para el que a mí me toca, los transaccionales correlacionales causales. Lo único que puedo decir es que descubren la relación entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Es decir, un fenómeno